Bueno, muy bien. Bueno, vamos a estudiar la lección número 8. Vamos a la lección número 8. Bien, hermanos, la pregunta que está ahí, ¿qué debo de hacer para ser salvo? En esta lección se va a hacer un repaso. Y como yo no he estado, tengo idea de todas las lecciones, más o menos de que el grupo, como digo, me está haciendo difícil, pero igual voy a tratar de hacer esto de la mejor manera posible. Entonces, este es como un stop en el camino y vamos a hacer un repaso de algunas cosas que ustedes ya saben. Es increíble también, hermanos. Tengan un poco de paciencia y a veces falla el internet, a veces fallan algunas cosas y a veces también, el enemigo se puede interponer, pero no desanimen. Quiero animarles, hermanos, y decirles de que a veces estos repasos sirven y dicen, no, eso ya lo sé, y es sorprendente cómo se le olvidan las cosas a uno. Y es interesante que hay que repasarlas. Así que en esta lección número 8, pues es algo como eso. Y la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pareciera que ya estuviera claro, pero es importante hacer un repaso. Y es importante ver la provisión que Dios ha puesto para la justificación universal de la humanidad. Comenzaron a ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la gracia? ¿Cuál es el significado de la gracia? La palabra gracia, charis, o la palabra, digamos, caridad, o la palabra regalo, serían sinónimos que podemos decir de la gracia de Dios. Según el diccionario de la lengua española, dice, define ese término como don o favor que se hace sin merecimiento particular. Y es que esta es la clave. El problema es que casi nosotros somos orgullosos, somos arrogantes y somos soberbios. Nunca nos gusta recibir un regalo sin dar nada a cambio. Si nos invitan a un cumpleaños, no queremos ir con las manos vacías, ¿no? Aunque nos digan, vengan, yo quiero gozarme con ustedes, no traigan nada. Es imposible. Siempre queremos nosotros retribuir de alguna manera. Nunca queremos aceptar nada sin nada a cambio. Y creo que este es un problema humano. Entonces, recibir sin dar nada a cambio. Dios no está esperando que tú des nada a cambio y la gente dice, no, no puede ser. A veces, hermanos, cuando alguien quiere hacer una bondad con uno, no es cierto que uno desconfía y uno dice, ¿dónde está la trampa? No, toma esto, solo te lo estoy... No, algo hay, algún problema hay aquí. ¿Por qué me está regalando esto así por así? No lo aceptamos, hermano. Nos es difícil aceptar los regalos. Somos personas desconfiadas o personas arrogantes o personas orgullosas, pero nunca nos gusta recibir nada de nadie sin podérselo recompensar después. Entonces ya no se vuelve regalo, sino que es comprado. Y algunas personas hasta dicen, voy a dar el regalo según la fiesta, según la invitación que comamos. O sea, prácticamente casi es pagado, pero con Dios no funciona de esta manera. Entonces, la gracia significa recibir algo que yo no merezco, no hice nada para merecerlo, y está pidiendo que haga nada para merecerlo. Entonces, es gracia. Entonces yo recibo el perdón de Dios, recibo un indulto de mi pena, porque quiero declararles, hermano, nosotros no somos inocentes. La muerte sustitutiva de mi Señor en la cruz no fue por inocentes, fue por personas culpables. Es decir, nuestro veredicto sin lugar a duda es condenado. Eso es lo que pesa sobre nosotros. Entonces, cuando Dios decide actuar sobre, no nos creamos que nosotros estamos solventes. Estamos solventes a través del sacrificio de Cristo, pero somos culpables, que no se nos olvide que somos culpables. Si ese juicio se hubiera llevado a cabo haciéndolo Dios para con la humanidad, evidentemente salimos culpables. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es que Cristo, a través de ese regalo de su muerte en la cruz, entonces dice, yo voy a pagar por ti, yo voy a ser tu sustituto. Entonces, recíbeme este sacrificio como un don, recíbeme este sacrificio como un regalo. Y este es el problema. La humanidad no quiere regalos, quiere forzarse.
Entonces Dios no solo me regala la salvación, sino que me regala todas las riquezas de Dios para la humanidad, ¿verdad? Pero estas riquezas tuvieron un costo, que es la muerte de Cristo en la cruz. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, es decir, ya conocéis el regalo de Dios, Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué es tan importante tener un entendimiento de las gracias? Si yo logro comprender que es algo que yo no merezco, entonces dejaré de estarme forzando, dejaré de estarme preocupando por hacer algo como para pagar lo que Dios me está dando. Ya habrá su momento, las cosas que Dios me pida por obediencia o por amor, pero por el momento, solamente para justificar, Él dice, no, yo te amo, y porque te amo he muerto por ti y he pagado tu deuda. Entonces, la gracia de Dios, la base, es la base para recibir el regalo de la salvación. Es el medio para vivir la vida cristiana, es otro problema. La gente, bueno, sí voy a recibir la salvación por gracia, pero me voy a esforzar para vivir la vida cristiana. Tampoco puedo vivir la vida cristiana si no es en Cristo Jesús. También voy a vivir la vida práctica por gracia. Mi crecimiento también va a ser por gracia. Es decir, que todo lo que hemos recibido lo recibimos como un regalo de Dios y por misericordia. Entonces mi forma de vida, la forma en cómo recibí la salvación, la forma en cómo crezco espiritualmente, la forma en que hago el servicio, lo hago no para que Dios me vea lo que hago, sino que lo hago como fruto, producto de esa gracia misma. Es la gracia de Dios actuando en mí la que me hace involucrarme en el servicio cristiano, en el evangelismo. Es Dios actuando siempre. Esa es la verdad en que Dios quiere que los creyentes sean establecidos en su gracia, en el evangelio. Es la regla de vida para todo creyente, hermanos. Entonces la gracia abarca más que solo la salvación. Ahora vemos muchas riquezas y muchos dones que Dios nos da también por gracia. Gloria a Dios por eso. En Romanos capítulo 1, verso 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es un todo limitado en el sentido que es un todo condicional. Dice para todo, salvación para a todo, aquel. Pero ¿cuál aquel? Aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe, para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, entonces, ¿qué es el evangelio de Cristo? Hemos hecho esta pregunta que parece muy trillada, pero la verdad es que son pocos los que saben contestar. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Pablo nos da la respuesta bajo la inspiración del Espíritu Santo y veamos lo que dice. Si alguna vez te preguntan qué es el evangelio, y el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15. Unas personas se limitan a decir, son buenas nuevas, ¿verdad? El evangelio es la predicación. No, hermano. El evangelio está en 1 Corintios capítulo 15, se lo reveló a Pablo, dice de verso 1 al 11, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, aquí está el concepto, que os he predicado. ¿Qué predicaba Pablo? El evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es una afirmación, hermano. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, y ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Este es el evangelio. Si alguien cree, hermano, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las escrituras, si cree que resucitó al tercer día, como lo dicen las escrituras, hermano, y que está a la diestra de Dios Padre, esa persona es salva, hermano.
Eso es el evangelio. Eso es predicar el evangelio. Eso es predicar la verdad. No hacer la oración del pecador, hermano. No hacer ninguna oración prefabricada con nadie. El evangelio es predicar lo que Cristo, ese acto redentor, hizo en la cruz por nosotros. Y cuando creemos en ese evangelio, entonces alcanzamos a salvación, no por una oración, no por levantar la mano, sino porque hemos entendido ese sacrificio, ese acto redentor que Cristo hizo en la cruz conforme a las Escrituras. Después apareció a más de 500, es decir, que el evangelio, hermano, fue ratificado, fue testimoniado. Y dice 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, quien no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Entonces, pero la gracia de Dios, por gracia de Dios, soy lo que soy. Pablo menciona la gracia muchas veces aquí. Y creo que por gracia somos lo que somos realmente, como dice Pablo, hermano. Y por gracia estamos aprendiendo de su palabra. Entonces, pero por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Y vuelve a mencionar, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. La palabra clave. Entonces, ¿qué es el evangelio de Cristo? El evangelio está centrado en una persona. Aclaramos eso. No es cualquier cosa. El evangelio está centrado en una persona, en la persona de Cristo. Es decir, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro camino, no hay otra puerta. Es solamente Cristo. Entonces el evangelio descansa en una persona específica que es Cristo. En San Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hoy día, hermanos, increíble, hay personas que no creen que Cristo es Dios o que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es Dios. Entonces ellos van a morir en sus pecados. Cuando Él dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, significa que no hay ninguna otra alternativa. Si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en pecado. Es decir, no valen ritos, no valen sacrificios, no vale obra, no vale nada que tú hagas. Acá lo declara en este verso clarito, dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué van a morir en sus pecados? Porque no creen que Él es el Hijo de Dios y que es Dios. Hay personas y hay pastores y hay iglesias que todavía, hermano, no creen en el yo soy, en el yo soy, el que soy, que es su verdadero nombre. Romanos 1, verso 1 al 4 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, dice que él había prometido de antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo. ¿De quién? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era nacido del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Entonces, declara su humanidad dando el linaje de donde viene en su humanidad y declara también su deidad declarando que es el Hijo de Dios y que Él y el Padre uno es. Entonces 100% hombre, 100% Dios. Y en esta persona descansa el Evangelio, en una persona, ahora en el 100% Dios y 100% hombre. Dos, el Evangelio descansa, además de una persona, en una obra específica. Y esta obra específica y redentora
que es en la que se debe poner la fe, el pecador, para alcanzar salvación, es que murió y que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Esta obra es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la obra consistió en morir el justo por los injustos, el que estaba sin pecado por los pecadores. Entonces la obra consiste en el acto de morir, en el acto de ser sepultado y en el acto de ser resucitado. Todo eso es una obra planeada por Dios por amor para la redención del ser humano. Entonces, este acto, esta obra de morir, de ser sepultado y de ser resucitado de entre los muertos, es una obra específica que hizo Cristo. Y cuando ponemos nuestra fe en esta obra, es que nosotros somos salvos. Entonces hemos visto una persona específica, una obra específica, y este acto redentor, hermano, que para muchos es cruel, muchos no quieren recordarlo, les repugna el acto redentor de Cristo, a algunos les avergüenza, pero es la verdad. Ahora que Él fue sepultado y es la única sepultura, hermano, que está vacía. Las demás sepulturas, Buda, Mahoma, Lutero, Calvino, todas esas sepulturas de esos grandes hombres son sepulturas con cadáveres dentro, y o no sé si ya polvo lo que exista, pero la única tumba es admirada y es recordada por estar vacía, es la tumba del Señor nuestro Redentor. Y ese acto de haber resucitado es el donde Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana nuestra fe, nuestro fundamento de predicar el Evangelio, la base del amor de Dios está en la resurrección nuestra. Es la promesa que Dios ha hecho, que nosotros resucitaremos como Él resucitó. Gloria a Dios por eso, hermanos. Entonces era un acto específico, una obra específica, redentora, siendo Él la primicia. Número 3, una ejecución específica por nuestros pecados. Con Él fueron ejecutados otros, pero la importancia de la ejecución no era el ejecutado en este caso de las otras personas. En este caso, una ejecución específica era porque Él era el Hijo de Dios y era Dios. Entonces, volvemos a la figura de la puerta, el camino ancho y del camino angosto. Y el camino angosto para algunos es porque les es difícil poner su fe en el sacrificio redentor de Cristo, que Él es la puerta, Él es el camino y Él es la verdad. Irse a Romanos, al hombre carnal, al hombre moral y al hombre inmoral. Bueno, ellos, al hombre religioso, ellos les gusta el camino espacioso, les gusta las ceremonias, les gusta eso. Increíble, pero ellos creen que esos sacrificios que hacen guardando la moralidad o guardando la religiosidad los va a llevar hacia Dios. Qué terrible. Y están bien equivocados. Pero es porque en su soberbia, en su arrogancia, en su orgullo, no quieren declarar que Cristo es el Hijo de Dios y que es Dios. No quieren confiar en que Cristo, cuando murió en la cruz, le fueron perdonados sus pecados. Ellos dicen, no, nosotros debemos hacer obras. Es un problema para ellos, hermanos. Ahora, la barrera del pecado puesta por nosotros no puede ser borrada. Dios y nosotros no puede haber una comunión porque hay una barrera hecha por nuestros pecados. Y esa barrera hecha por nuestros pecados, el hombre intenta derribarla con los ritos, con la ordenanza de los 10 mandamientos, con amar al prójimo, con asistir a la iglesia, con el bautismo, con ayuno, con guardar días, con guardar dietas, con guardar vestimenta. Nada de todo eso va a derribar la barrera del pecado, hermanos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Es decir, Dios no tiene comunión con el pecado. Y volvemos a lo mismo. El hombre intenta equilibrar la balanza, intenta equilibrar el fiel de la balanza y cree que con las obras que está haciendo él, si hace más obras buenas, dice él, bueno, voy a levantar el peso de mis pecados a mi favor, pero lamentablemente no es así. Toda obra que hagan tendrá el peso de una pluma, es decir, nada.
tratar de hacer buenas obras no servirá de nada. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito dice, claro, nosotros quisiéramos hacerla y las hubiéramos hecho tal vez, pero no nos salvó por esas obras, sino por su misericordia. Y Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gloria a Dios, hermano. Esta es la forma de salvarnos. Esta es la verdad. Dios siempre en su amor ha querido alcanzar a todos y que todos puedan creer y sean salvos por él. Pero nosotros seguimos siendo mal enseñados, seguimos en nuestra arrogancia, queriendo hacer algo, queriendo obrar y queriendo equilibrar esta balanza, que jamás lo haremos. Ahora tratamos con los mandamientos, que la verdad que son 613 divididos en 3 grupos. Ustedes que estudian en el seminario me imagino que ya lo vieron. Los mandamientos no solo son 10, los 10 son la ley moral, pero la gente solo eso conoce. Y es incomprensible, hermanos, que a veces les he preguntado yo, bueno, si tú vives por los 10 mandamientos, dímelos. Y es chistoso que no se saben ni los 10 mandamientos por los cuales dicen que viven. Es ridículo. Yo les pregunto los 10 mandamientos y no se lo saben y dicen que viven por ello. Y luego les digo, ¿saben qué? No son 10, son 613 divididos en 3 grupos. La ley ceremonial y la ley civil, ¿verdad? O sea, son 3 grupos que están componiendo eso. Y la ley moral. Entonces se dividen, pero son 613. Ahora, pero si el hombre no pudo cumplir ni uno en el huerto del Edén, hermano, ¿cómo osamos cumplir los 10 o los 613? Sería ridículo. No podemos ir a Dios a través de eso. Es ridículo el creer eso. Ahora, Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz y eso es claro, hermano. Él llevó todos nuestros pecados. En Él fueron cargados todas nuestras deudas, todas las deudas que nosotros tuviéramos fueron cargados, hermano, sobre el Señor. Jesús llevó todos los pecados del mundo en su cuerpo, en la cruz. Es el peor momento, es lo más terrible que Él sufrió. Él estaba cargando con su muerte sustitutiva. Yo debía estar ahí, tú debías de estar ahí, todos deberíamos de estar ahí y nuestro veredicto era muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Él por amor sustitutamente se colocó por nosotros y dijo, yo pago por ello. Entonces yo me identifico con Él en la cruz, estando Él ahí. Entonces el Señor Todopoderoso cargó sobre Él todos los pecados. Dios castigó su propio Hijo en nuestro lugar. No es un acto fácil, era el acto redentor. Dios tenía que eliminar el pecado que hacía esa barrera entre Él y nosotros. Pero el único que lo podía hacer era Dios, era Cristo. Y Cristo, bueno, Dios tuvo que pagar por nosotros. Y todo el peso, toda la ira de Dios fue descargada sobre su Hijo terriblemente. Y su Hijo lo hacía en nuestro lugar por amor a nosotros. Ahora, cuando Él fue declarado culpable por los pecados del mundo, no por su pecado, Él no había pecado, Él cargó con nuestros pecados y fue hecho culpable. Entonces Jesús llevó el pecado del mundo. Cuando yo creo que allí iban todos mis pecados, los pasados, presentes y futuros, cuando yo pongo mi fe en que en ese acto redentor, ahí estaba yo juntamente con Él, y fue sepultado juntamente con Él, resucitado juntamente con Él. Cuando yo me identifico, he alcanzado salvación. Y eso es el evangelio, hermano. Eso es lo que debemos de predicar. Ahora, gracias, Señor. Consumado es. Tú has pagado mi deuda. Todos los atestados que estaban contra mí, todo lo que yo debía, todo lo que hiciste, todo fue colocado en una acta, en un papel. Y dice, bueno, esta es la lista de las deudas de todo el mundo. Entonces dice, consumado es, cancelado es. Entonces Dios descargó la ira sobre su Hijo y Él pagó todos nuestros pecados, permitiéndonos la vida y permitiéndonos la redención. Esta palabra redención que nosotros debemos de entender
Él nos redimió del mercado de la esclavitud. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en el mercado de los pecadores. Pero ahora cuando yo pongo mi fe en el acto redentor de Cristo, Él me da la salvación como un regalo y yo tengo vida nueva y soy de la familia de Dios, de los hijos de Dios y voy a ir al cielo por eso. Pero este fue por el acto redentor. Yo solo podía pasar de muerte a vida por creer en el acto de salvación que Cristo hizo en la cruz. Gloria a Dios por eso. Fui librado y recibí la gracia como un don, recibí la gracia como un regalo. Hermano, qué bendición. Y qué lástima que la humanidad lo rechaza. No quiere recibir así la salvación, quiere dar dinero, quiere un montón de situaciones. Hermanos, es terrible que el hombre no quiera aceptar el regalo de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio de Cristo? La evidencia del Evangelio, veamos, la prueba número 1 es que cumplió las Escrituras. El Evangelio la evidencia número 1 es las Escrituras. Esa es la prueba número 1. Todo sucedió como estaba escrito, hermanos. Todo sucedió como estaba escrito. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aparece dos veces conforme a las Escrituras. Es decir, que todo fue hecho, cumplido conforme a la Escritura. Esta es la prueba número 1. Que se cumplieron las Escrituras. El verso fue hecho conforme a la Escritura. Número 2, prueba número 2, el Evangelio es históricamente creíble y verificable. Es históricamente creíble y verificable. ¿Y qué podemos ver aquí? Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, que cuando esto se escribió, hermano, muchos pudieron haber borrado del mapa esta evidencia, pero hay evidencia histórica, creíble. Algunos estaban vivos, no podían negar que eso había sucedido porque estaban vivos todavía y podían dar fe de eso. Gloria a Dios. Así es que hay evidencias de la resurrección de mi Señor. Entonces es históricamente creíble y verificable. Gloria a Dios. Juan 20:27, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No sé cómo sintió Tomás, hermanos, pero qué bendición y qué vergüenza de haber sido, pero él pudo perfectamente comprobarlo. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, pero porque lo había comprobado, aún es verificable entonces e históricamente creíble. Gloria a Dios. Número 3, el Evangelio es personalmente transformador. ¡Wow! ¿Cuántas vidas ha transformado personalmente, hermano? Puedo dar testimonio. Y también podemos ver el testimonio bíblico. Podemos ver Pedro. Pedro niega al Señor después que dijo que iba a morir por él. Lo niega 3 veces. Pero después Pedro predica el primer mensaje de la iglesia con poder y había sido transformado. Pedro ahora estaba empoderado por el Espíritu, gloria a Dios, y había sido transformado. Hay poder en el Evangelio para transformar. También vemos a Pablo. Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, se vuelve uno de los mejores apóstoles a mi ver particular, uno de los mejores apóstoles de la iglesia. Gloria a Dios. Qué poder transformador, hermanos. Qué poder transformador. Entonces, es personalmente transformador. ¿Cuál es la condición para recibir la salvación? Entonces, ¿cuál es la condición? Es una pregunta que nosotros hacemos. ¿Cuál es la única respuesta aceptable al Evangelio? ¿Cuál es la única condición para recibir la salvación? Algunos dicen que se debe orar para recibir a Cristo. Una oración. Claro que no, hermanos. No es esa la forma.
Otros dicen que ponga a Cristo en el trono de su vida. Tampoco es esa condición. Otros dicen, diga la oración del pecador. Otros dicen, dé su corazón a Dios. Otros dicen, abandone sus pecados. Otros dicen, arrepiéntase y sea bautizado. Otros dicen, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Arrepiéntase y sea bautizado. Entregue su vida a Cristo. Y otros dicen, invite a Jesús a su corazón. Erróneo. Es increíble. Conversaba con una maestra y le pregunté cómo evangelizaba, y evangelizaba de esta forma. Y les dije, qué triste, cuánta gente están mandando al infierno. Y ella se exasperó y se preocupó. Y cuando le expliqué cómo es que se salva a la gente, y no era ninguna de estas formas de las que ella andaba buscando, ella, porque salía a predicar y le decía a la gente, haga la oración del pecador, arrepiéntase y bautícese, y según ella andaba haciendo bien, y le digo yo, andás mandando gente al infierno. Se quedó sorprendida cuando le expliqué lo que era el evangelio y cómo se redimía la gente, cómo recibía perdón. Ella se avergonzó y se puso triste y dijo, de ahora en adelante sí voy a evangelizar de verdad. ¿Cuántos están evangelizando de esta forma? Pero ¿cuál es la forma correcta? La única condición para recibir la salvación eterna es la fe sola en Cristo, solamente en su acto redentor en la cruz. No hay más, hermanos. Y cuando salimos a evangelizar, no es por levantar la mano, no es por hacer la oración del Papa. Debe quedar claro, debe quedar comprensible a la gente que fue salva porque cree en el acto redentor de su Hijo en la cruz, y que por eso le fueron perdonados todos sus pecados y le ha sido un preparado lugar en el cielo. Gloria a Dios. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es una pregunta crucial y todavía hoy en día la hacen. Y qué terrible que salen a evangelizar las personas, y si hicieran esta pregunta, no hacen que las personas hagan lo que dijeron los apóstoles como respuesta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué dicen las iglesias? Haz la oración del pecador, bautiza, arrepiéntete, abandona el pecado, y empiezan, vístete de esta manera, guarda este día, y un montón de cosas, hermano, que no son para ser salvo. Pero la Biblia es clara. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Creer en el Señor Jesucristo para recibir la salvación. En Juan 1, 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay una potestad dada a nosotros, que es ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esa es la clave. A los que creen en su nombre. Cuando evangelicemos, cuando prediquemos, cuando un pariente de nosotros querramos que alcance salvación, debemos de decirle que a los que creen, debe de creer, no decir oración del pecador, no arrepentirse, no señalarle los pecados. No, hermanos, prediquemos realmente el evangelio. En Juan capítulo 3, 14 al 18, todo lo conocemos, hermano. Entonces, porque no vino Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero él es condenado. No quiere creer en estos versos. Estos versos están en sus Biblias, pero tampoco quieren creer, son arrogantes. Algunos están enredados en sus misiones, en su religión. Y ya dijo el hermano, no importan los nombres, es que no nos interesan los nombres de las religiones, sino que nos importa es el evangelio predicado y la palabra bien trazada. No importan esas religiones o esos nombres, no nos interesan. Lo que interesa es que comprendamos cuál es el acto redentor que nos lleva a la salvación. Ahora, si en esas iglesias se enseña, gloria a Dios, hermanos, bendito sea. Pero lo que debemos de aprender es la verdad. Si esta es la verdad que se está enseñando, esto es la escritura, yo debo de creer en la escritura. Estos versos los saben de memoria medio mundo, pero no los comprende. Y en el verso 15 lo saben todos, para que todo aquel que en él cree, es decir, en el presente, si cree, ¿qué sucede? No se pierde. ¿Y qué resulta? Más tiene vida eterna. ¿Cuándo? Hoy.
Porque de tal manera Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree ya no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos versos tan claros, pero no sé por qué los pasan por alto. Vemos la constante que es creer, creer, creer y no es obrar, sino creer, creer, creer. Esa es la constante. No es obras, obras y obras. En un momento, la acción es creer. Es que la convicción mía en el acto redentor de Cristo en la cruz es el que me declara la salvación y es el que me da la salvación. Y esto es lo que yo debo de predicar. Y esto lo debo de garantizar en mi congregación, que los hermanos comprendan para que alcancen salvación. La misma fe puesta en la serpiente parecía algo sencillo, pero muchos incrédulos no creían que el veneno de las serpientes aplicado ya en sus piernas y ha introducido en la sangre y en sus venas, ellos decían, ¿cómo se me va a quitar con solo ver? O con solo ver esa serpiente levantada. Entonces, son incrédulos, son gentes que se les está diciendo lo que deben de hacer y no lo hacen porque son arrogantes, son soberbios. Ahora, es sobrenatural, nadie diría que ver una serpiente colgada me iba a salvar, pero lo que la salvaba es la obediencia y la fe puesta en el creer y en obedecer que eso que estaban diciendo de ver la serpiente, y eso sucedía, el que la miraba, pues el veneno no era tóxico y no se moría, y el que no la miraba, pues se moría. Todos tuvieron la opción de verla o no verla, lo mismo que tienen la opción hoy de ser salvos y no ser salvos. Debemos de mirar hacia el sacrificio hecho en la cruz y es más que suficiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que ha rehusado creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y volvemos a la constante, creer, creer. ¿Pero qué creer? En el acto redentor de Cristo hecho en la cruz. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La constante es creer de nuevo y podemos leer, hermanos, numerosos versos en donde la constante es creer. Aquí están subrayadas en los versos y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verso 36. Ahora más os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Está en forma negativa aquí, ¿verdad? Y el verso 40 dice, y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga, no tendrá, sino en el presente, tenga efectiva vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Qué maravillosa la gracia del Señor. San Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¡Wow, hermano! Yo creo que cuántas veces he mencionado la palabra y dicen los versos, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree, hermano. Gloria a Dios, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Y hoy, hermano, estamos designorando la salvación del creer. Qué triste es ver cuántos pastores están enviando gente al infierno, enseñando un evangelio que no existe y cerrando la puerta. Oramos por ellos, por los que, porque no intencionalmente, quizás, hermanos, así como nosotros, no han tenido la oportunidad, pero rogamos a Dios que abra el entendimiento de los pastores que aún están sinceramente equivocados para que puedan llegar a la verdad, y a nuestros familiares, hermanos, para que alcancen salvación. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. No tendrá, no hay ninguna duda, sino tiene, es una afirmación. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Cuál es la causa por la cual yo voy a morir o la humanidad puede morir en sus pecados? La causa es porque si no creen que yo soy. Es decir, si no creen que Cristo es Dios y que es el Mesías, lo que está tácitamente dicho aquí es que ningún acto, ninguna obra
les permitirá llegar a Dios, sino que van a morir en sus pecados. Es decir, que la única manera de no morir en los pecados para ir al infierno es creyendo que Él es el Hijo de Dios y que su acto redentor en la cruz nos dio la salvación. Ahora, si no creéis, esta es la condición para que usted muera en sus pecados. Juan 11, 25, 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, wow, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La acción es creer. La creer tiene que ver con la convicción, tiene que ver con la fe, tiene que ver con eso, hermanos. Los hechos acerca de la fe. Ahora, ¿qué es el acto de fe? La palabra griega pistis o pisteu literalmente significa confiar en, depender en, creer en. Este es el acto, la fe en la sección no de fe como un conjunto de doctrinas, sino de fe como el acto de confianza. Ahora, yo pongo mi fe, pero yo puedo poner mi fe en Buda, yo puedo poner mi fe en cualquiera, pero ya dijimos que en el Evangelio hay una persona, una obra. Entonces, en el Evangelio, la fe es confiar o depender o creer, pero ¿en quién? En el objeto correcto. Es decir, creer en el Hijo de Dios, que es Dios mismo, o es en Cristo. Entonces, no es solo tener fe. La gente puede tener fe en muchas cosas, pero es la fe puesta en el acto redentor. Yo puedo tener fe, hermano, yo puedo tener fe en mis obras y estar luchando y haciendo estas obras que están aquí, pero puedo poner mi fe y ver hacia la cruz en el acto redentor de Cristo. La fe puesta aquí es la fe salvadora, la fe redentora. La fe puesta aquí es una fe condenadora. En ambos actos se puede poner fe, pero la fe puesta aquí, en la gracia, es la que me lleva a la salvación. La fe puesta en mis obras, aunque lo haga con fe y con buenas intenciones, no tendré redención. Voy a la condenación. Número 2, creer es un verbo que requiere un sujeto, alguien que tiene que creer y un objeto. Es decir, hay dos cosas, un sujeto que cree y un objeto en el cual creer. Y eso lo acabamos de aclarar, ¿verdad? Entonces, el hombre es pecaminoso y él puede creer en sus obras. Él tiene derecho a poner su fe en las obras si él así lo quiere. Pero ¿qué sucederá, hermano? Las obras no lo van a llevar a Dios porque Él es santo y puro. Y Dios ha dicho quién es el camino y quién es la verdad. Dios ha dicho que nadie llega a Él si no es por su Hijo. Por lo tanto, entonces, el acto redentor, el único puente confiable es Cristo. Entonces, un sujeto que cree y alguien en quien creer. Y esto es en Cristo, en su acto redentor en la cruz, para llevarme a Dios. Entonces sí, el hombre puede llegar a Dios. Gloria a Dios, hermanos, por eso. El valor de la fe depende del objeto. Es decir, si yo creo en Buda, no vale nada mi fe, ¿verdad? O sea que el valor de la fe depende en quién pongo yo mi fe. Lo puedo poner en una silla, lo puedo poner en un presidente, lo puedo poner en un hombre, o lo puedo poner en Dios. Eso depende de ti. O en las obras que no sirven, el valor depende de dónde lo pongas y eso te va a llevar a Dios. La fe se inicia por la exposición de la palabra de Dios. Nadie puede tener fe si no se expone la palabra de Dios, hermanos. Entonces, la fe inicia por la exposición de la palabra de Dios. Ahora, exponemos realmente la palabra de Dios y en el seminario estamos estudiando esto. Debemos de exponer realmente la palabra de Dios, no las ambiciones humanas, ni la tergiversación de la palabra, ni la distorsión de la palabra, sino que la fe va a iniciar por la exposición de la palabra de Dios correcta, no distorsionada. Nada que ver con eso, hermano. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, si no estamos trazando bien la palabra, si no estamos predicando bien la palabra, las iglesias pueden estar llenas de gente condenada, de pastores condenados. Es decir,
A todos nos puede pasar. Podemos estar engañados, hermanos, si no estamos trazando bien la palabra. Entonces, ¿cómo van a creer si no la predicamos? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Si no han oído el verdadero evangelio, ¿cómo lo van a creer? Y esta es la necesidad de trazar bien la palabra. Esta es la necesidad de aprenderla para compartirla, porque de lo contrario, hermano, no van a conocer la verdad. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero para ser enviados deben de escuchar, y para escuchar deben escuchar la palabra de Dios. ¿Y dónde van a aprender la verdad? Y este seminario tiene ese propósito, hermano. Que prediquemos la palabra, que la divulguemos, que la aprendamos y que la juzguemos también, que la valoremos, hermano. No creamos todo lo que nos dicen, creamos lo que la palabra de Dios dice. Y si hay dudas, pregúntase. Así que la fe es por el oír. Pero hay muchas radios, hay muchas televisoras predicando mentiras, hermano. Y las mentiras se divulgan más poco. Los seminarios donde predican la verdad, casi ahora se predican como que si las iglesias fueran empresas para enriquecerse, pero no para que las almas alcancen salvación. Entonces, ese es un reto. Así que la fe es por el oír, pero oír que la palabra de Dios, ¿estamos predicando realmente la palabra de Dios? Esa es una buena pregunta. Número 5, la fe es el único hecho que está excluido de la categoría de las obras. Es decir, que cuando tú tienes fe, no estás obrando, sino estás poniendo la confianza en el objeto correcto, que en este caso sería Cristo. Es lo único que no es obra, poner la fe. Pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, es decir, esto no es una obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces la fe no es una obra. Número 6, la fe sola, consistente con la gracia. La fe solo es consistente con la gracia de Dios. Ya dijimos que la fe con las obras no es consistente. La fe solo es consistente con la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es un regalo, no un premio. No te lo has ganado. Es un regalo, es por la misericordia de Dios. ¿Por qué es que la salvación necesita ser por gracia, por medio de la fe y no por las obras? Porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. Porque Cristo hizo ya no hay nada más que hacer, lo hizo todo. Porque la manera de Dios, como Dios ve nuestras obras, es como trapos de inmundicia. Porque la salvación es un regalo para todos los pecadores. Porque no sería posible garantizar la salvación si fuera por nuestras obras. Es imposible. Nunca sabríamos si hemos alcanzado o hemos hecho lo suficiente. Porque solamente a través de la salvación, por la gracia de Dios, Él es glorificado. 7. La fe sola en Cristo y a ti para la gloria de Dios. Hermanos, esta es la forma en que Dios quiere. Y solo es por la fe sola en Cristo. No hay otra forma. Es por la fe sola. Romanos 4:20. Tampoco dudó, perdón, por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en dar gloria a Dios. Es esta fe la salvadora. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se vuelve entendimiento. Entonces, esta es la misericordia que se debe tener, hermano. A veces la gente no es incrédula, a veces la gente tiene un peso encima, y es que el Dios de este mundo los está cegando,
Por eso debemos de predicar el Evangelio para que le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, nosotros somos vasijas de barro, somos vasos de honra o de deshonra, pero de hecho es puesto, dicho aquí en este verso, en vasijas de barro para que nosotros no nos gloriemos, sino que para que la excelencia del poder sea de Dios. Nosotros solo somos depósitos, en ningún momento tenemos algún valor. Lo que tiene valor es lo que se pone dentro del depósito, y este caso es el Evangelio, y la gloria debe de ser para Dios. Entonces, ¿apoya el libro de Romanos la salvación por la fe sola en Cristo solamente? Claro que sí. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Y hermanos, encontramos muchos versos que no los voy a leer todos, nos están siempre ratificando con respecto a la fe sola en Cristo y por el creer en el acto redentor que es la salvación. No hay duda, con todas las pruebas que ustedes puedan tener escriturales, hermanos, en esta lección creo que se ha dado mucha información bíblica acerca de que es por la fe sola en Cristo la salvación. Entonces, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Creo que esta lección nos deja claro que la fe sola en Cristo, fuera de los ritos, fuera de las religiones, fuera de las obras, fuera de la ley, fuera de cualquier circunstancia, hermanos, nosotros alcanzamos salvación por la fe sola. Hermanos, creo que queda claro cómo somos salvos y qué es lo que debemos de hacer para ser salvos. Así es que estaríamos dando esta lección y serían las preguntas aquí, hermanos.